Estación Reddit. Mi hijastra me ignoró en la boda y me sustituyó por su padre biológico. Pero cuando llegó la hora de pagar, yo ya me había ido. Siempre he creído que ser padre no se trata del título, sino de la dedicación genuina al bienestar de un niño. Cuando Emma llegó a mi vida, sabía que, siendo el padrastro, nunca tendría la misma conexión biológica que Rafael, su padre, pero eso nunca me impidió actuar como un padre. Ella llegó a nuestra casa cuando era pequeña, y la vi crecer como si fuera mi propia hija. Estuve presente en cada momento importante, en las pequeñas alegrías del día a día, y en las dificultades de su adolescencia. Hacía todo lo posible para acercarme a ella, con la esperanza de que algún día vería en mí algo más que un hombre que solo se casó con su madre. Mi amor por ella era incondicional. Por más que lo intentara, nunca fui el héroe de las historias que ella contaba. Las narrativas que tejía siempre tenían a Rafael en el centro, el gran héroe, la persona que la hacía sentir segura. Y, aunque eso me dolía profundamente, lo entendía. Al fin y al cabo, él era su padre biológico. No tenía derecho a competir con eso. Sin embargo, con el tiempo, comencé a creer que el amor que sentía por ella, aunque fuera un amor elegido, podría sustituirlo. La relación con ella comenzó a crecer, y sinceramente creía que sería el padre que ella necesitaba. Si no podía ser el héroe, al menos quería ser una presencia importante en su vida. Quería ser ese hombre al que buscaría en momentos difíciles, en quien podría confiar. A medida que se acercaba el día de su boda, algo comenzó a cambiar. Era sutil al principio, una indiferencia aquí, una falta de atención allá, pero con el tiempo, se hizo evidente que estaba siendo dejado de lado. Cuando anunció que estaba comprometida con André, intenté alegrarme por ella, pero dentro de mí, un mar de inseguridad y tristeza crecía. Comenzaba a darme cuenta de que, a medida que ella avanzaba hacia su nueva vida, yo me convertía cada vez más en una figura secundaria. Las conversaciones que antes fluían naturalmente comenzaron a hacerse raras. Cuando intentaba participar en los preparativos de la boda, ella parecía más interesada en el apoyo de Rafael y en sus propios planes que en mis opiniones o sentimientos. Por más que me esforzara, parecía que todo lo que había hecho por ella ya no tenía importancia. En algunos momentos, me encontré pensando, siempre quise ser un padre para ella, pero quizás nunca lo fui realmente. La rechazo fue gradual, pero el dolor fue agudo. Me estaba reemplazando por Rafael, quien, de alguna manera, siempre había sido el único verdadero padre a los ojos de Emma. Sin quererlo, me di cuenta de que todo el esfuerzo que había puesto en esa relación estaba desvaneciéndose, y eso me causaba un sufrimiento profundo. No quería ser solo un espectador en su vida, pero eso era exactamente lo que estaba sucediendo. La situación tomó un giro irreversible cuando Emma, en medio de los preparativos de la boda, me hizo un pedido que me dejó sin palabras. Quería dinero para la luna de miel. No me malinterpretes, no se trataba solo de una ayuda financiera. El problema estaba en que, en ese momento, Emma parecía verme solo como una fuente de recursos, una conveniencia. Durante todos esos años, dediqué mi vida a ella, con paciencia y cariño, siempre dispuesto a darle lo que necesitaba. Pero ahora, parecía que solo quería lo que yo tenía para ofrecer, y nada más. Eso fue lo que me llevó a decir que no. Rechacé la solicitud. Y, en ese instante, el dolor se convirtió en algo mucho más que un simple malestar. Me invadió una sensación de vacío, de desamparo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo pasé de ser un padre amoroso a ser solo una fuente de dinero? La respuesta a estas preguntas, sabía, estaba en la propia actitud de Emma. Al pedirme el dinero, había demostrado que, para ella, yo no era el padre, el amigo o alguien a quien realmente necesitara en su vida. Era solo otra pieza que podría ser descartada cuando dejara de ser útil. Después de esa conversación, nuestra relación se desmoronó de una manera dolorosa. Emma no volvió a buscarme, y comencé a darme cuenta de que quizás era mejor así. Aunque el dolor de ser rechazado era inevitable, también había una sensación de alivio, como si finalmente me estuviera liberando de algo que nunca fue recíproco. El silencio entre nosotros se hizo aún más profundo, y, por dentro,
sabía que mi concepto de ser el padre de Emma se estaba desintegrando. Con el tiempo, la ausencia de Emma se volvió más dolorosa. Aunque intentara ocupar mi mente con otras cosas, la sensación de ser un espectador en la vida de mi esposa e hija era insoportable. Estaba allí, en casa, tratando de mantener todo funcionando, intentando ser el mejor marido y padre que podía ser para Mariana, pero la verdad era que mi papel en nuestra familia ya estaba comprometido. ¿Cómo es posible que un hombre que dedicó tanto tiempo, esfuerzo y amor a una persona se sienta tan irrelevante? La verdad es que Emma se alejó, y yo ya no sabía cómo alcanzar ese espacio dentro de ella. Por más que intentara, nunca me vio como el padre que deseaba ser. Rafael siempre fue el único capaz de llenar ese papel. Con eso, fui lentamente relegado a una figura secundaria, un simple espectador. Lo peor es que ni siquiera Mariana, mi esposa, parecía notar la magnitud de esto. Ella creía que la distancia entre Emma y yo podría repararse con el tiempo, pero lo que nadie veía era el dolor silencioso que cargaba. No quería ser ese hombre invisible, ese ser que se sacrificaba sin ser reconocido, pero ya no sabía cómo salir de esta situación. Fue entonces que, de manera sorprendente, Emma me buscó nuevamente. Quería hablar. Yo, escéptico como nunca, acepté la invitación. Nos encontramos en un parque. Ella hablaba sobre su matrimonio con André, sobre los desafíos que estaba enfrentando, y por un breve momento, me vi deseando poder ser el tipo de padre que ella necesitaba, aquel que pudiera apoyarla en todos los aspectos de su vida. Pero, al mismo tiempo, surgió una pregunta que había martillado mi mente por tanto tiempo: ¿por qué nunca sentí su falta? ¿Por qué nunca se preocupó lo suficiente como para buscarme antes? ¿Por qué siempre fui el último en enterarme? Fue entonces cuando me llamó padre. La palabra sonó vacía, sin significado real. No había emoción detrás de esa palabra. No era el padre que había deseado ser. Emma se disculpó, pero, en ese momento, lo que sentía no era más dolor, sino una resignación amarga. Sabía que ella estaba intentando redimirse, pero también sabía que nada de eso podría sanar las heridas. La única cosa que pude decir fue un simple «lo hiciste». Y, con eso, nuestra conversación terminó. Allí, supe que la relación que deseaba tener con ella, el vínculo que imaginaba construir, nunca existió. Me había convertido en una persona que ella sentía que podría reemplazar fácilmente, y el dolor de esa realización fue aún más devastador de lo que cualquier palabra podría expresar. Lo que vino después fue algo que jamás esperé. Sophie, amiga de Mariana, comenzó a acercarse a mí de una manera que no veía desde hacía mucho tiempo. Siempre había estado agradecido por su amistad, pero después del matrimonio de Emma, Sophie empezó a escucharme de una forma más atenta. Por primera vez, me sentí visible nuevamente. Ella no me juzgaba, no esperaba que fuera perfecto. Simplemente me escuchaba, y eso me hizo sentir una conexión que no había sentido en años. Fue ella quien me dio consejos sinceros, palabras que me hicieron replantear mi situación. Sophie se convirtió en una especie de punto de apoyo emocional, algo que no sabía que necesitaba, pero, al mismo tiempo, me perdí en eso. Cometí un error que cambiaría todo: fui infiel a Mariana. Sabía que estaba mal, pero, al mismo tiempo, ese error fue lo único que me hizo sentir alguna emoción real, algo que me hizo sentir que no estaba siendo ignorado, como siempre. Cuando Mariana descubrió la traición, fue un golpe devastador. Sabía que había hecho algo terrible, algo que no podría repararse con palabras. No necesitó mucho para confrontarme, ya que era consciente de lo que había sucedido. La dolorosa verdad en sus palabras fue más cortante que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. No solo me acusó de ser infiel, sino de destruir todo lo que habíamos construido juntos, de desestructurar nuestra familia, algo que ella siempre creyó que podía ser invencible. Lo más doloroso, sin embargo, fue darme cuenta de que, aunque había cometido un error terrible, algo dentro de mí ya se estaba desmoronando incluso antes de que Sophie entrara en mi vida. La traición no fue la razón principal de la caída de nuestra relación, sino solo la gota que colmó el vaso y reveló el abismo que ya existía entre nosotros. La distancia que Emma había puesto entre nosotros, la indiferencia que sentía de mi propia esposa, todo eso contribuyó a la ruina de mi integridad emocional. Ya no era el hombre que quería ser para mi familia. Había perdido el control de quién era. Cuando Mariana me dijo que había perdido la confianza en mí, ya no pude luchar más.
Ella excluyó cualquier posibilidad de reconciliación, y supe que era el final. Fui expulsado de su vida, pero también de mi propia esencia. La casa, que antes era un hogar lleno de risas y momentos compartidos, ahora se convirtió en un lugar vacío. Emma ya no me buscaba, y Mariana también se alejó. Estaba solo, completamente aislado, y el dolor de esa soledad fue más profundo que cualquier error que hubiera cometido. Con el paso de los meses, la relación con Emma se desvaneció de manera irreparable. Incluso cuando me envió un mensaje pidiendo disculpas y diciendo que me amaba, ya sabía que sus palabras no significaban nada para mí. El dolor de ser rechazado tantas veces no podría ser borrado con simples palabras de arrepentimiento. Emma me había reemplazado con facilidad, no solo en el matrimonio, sino también en la manera en que se alejó de mí en todos los aspectos de la vida. Lo que más me atormentaba era el hecho de que nunca supe realmente lo que ella sentía. Yo fui solo un hombre tratando de llenar un vacío que nunca podría ser colmado, intentando ser un padre para alguien que ya tenía uno, que siempre lo tendría, independientemente de lo que hiciera. Cuando Emma me dijo que extrañaba un espacio solo para ella, no pude evitar preguntarme por qué nunca sintió falta de mí. ¿Dónde estaba el amor que pensé que habíamos construido? ¿Dónde estaban los recuerdos que creí que tendríamos? Todo eso se disipó, y en su lugar, quedó una inmensa sensación de pérdida. No sabía cómo lidiar con esto. Por más que intentara, Emma nunca pareció ver en mí lo que yo veía en ella, una hija a la que amaba incondicionalmente. No había más espacio para reconectarme con ella, porque las cicatrices eran demasiado profundas. Lo único que quedaba era un vacío, y ese vacío era mayor que cualquier palabra de disculpas pudiera llenar. El tiempo pasó, y el dolor, aunque aún presente, comenzó a suavizarse. Me encontré en un lugar diferente, sin las presiones de complacer a nadie, sin la constante expectativa de ser el hombre que los demás querían que fuera. La experiencia de ser rechazado por Emma, de ser descartado por Mariana, de perder todo lo que pensé que era importante, me obligó a mirarme a mí mismo de una manera que nunca había hecho antes. Me di cuenta de que mi vida siempre había girado en torno a las expectativas de los demás, y ahora, sin nada más que perder, necesitaba aprender a ser yo mismo, sin las máscaras que usaba para agradar. Comencé a cuestionar mi propia identidad. ¿Quién era realmente? Siempre fui el buen padre, el buen marido, pero eso me hizo perder de vista quién era fuera de esos papeles. Nunca había dado importancia a lo que quería para mí. El amor incondicional que sentía por Emma y por Mariana se había convertido en algo que usé para intentar llenar mis propios vacíos. Pero ahora, veía que ese amor no era suficiente para salvarme de mí mismo. El dolor que sentía por la pérdida de Emma y el final de mi matrimonio con Mariana no solo era sobre ellos. Era sobre cómo había perdido la conexión conmigo mismo. Años después, cuando Emma me envió aquel mensaje de disculpas, ya no sentí el impulso de correr hacia ella, de abrazar la ilusión de un amor perdido. Ya no era el hombre que ella había conocido. Ese deseo de ser su padre, de llenar el vacío de su vida, había desaparecido. Ya no me veía como alguien que necesitaba ser reconocido por ella o por cualquier otra persona. La persona que ella conoció ya no existía, y eso me trajo una extraña sensación de alivio. Lo que quedó fue la libertad. La libertad de finalmente ser quien era, sin las expectativas de complacer o llenar los vacíos de nadie. El dolor, aunque aún presente en algunos recuerdos, se fue transformando en una fuerza silenciosa que me impulsaba a seguir adelante, sin más arrepentimientos. Había perdido la idea de una familia ideal, pero, al mismo tiempo, gané algo mucho más precioso, el derecho a ser yo, sin las ataduras de un papel que nunca me perteneció verdaderamente. Y así, con el tiempo, aprendí a vivir mi verdad. El dolor de perder lo que creí que era mi familia, lo que imaginé que era mi propósito como padre, me enseñó que no puedo salvar a los demás, ni llenar los vacíos que ellos tienen. Emma tomó sus decisiones, y Mariana siguió su camino, pero, al final, todo lo que realmente podía hacer era encontrar mi propia paz. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!